Lula finalmente, algunas encuestas decían que iba a pasar en primera vuelta. Que iba a ganar en primera vuelta, claro. Claro, pero finalmente eso no sucedió. Los primeros cómputos daban por ganador a Bolsonaro. Eso se fue dando vuelta mientras entraban, ¿no es cierto?, los estados del norte. Pero tenemos también a un experto, analista, político, fundador y director del medio Opera Mundi en Brasil, con quien queremos conversar hoy. Breno Altman ya está conectado para poder analizar lo que ha pasado en este país latinoamericano. Breno, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder hablar con ustedes. Wow, muchas gracias. Muchas gracias. También. Partamos entonces por hacer una pregunta, Hassan. Te veo con muchas ganas de preguntarle a Breno. Bueno, no quiero preguntar de forma pesimista, pero ¿qué pasó? Acá la gente estaba hablando de una victoria en primera vuelta, en el contexto de que la gestión de Bolsonaro, en todas las evaluaciones más académicas a nivel mundial, es que fue un desastre, fue una de las peores gestiones en términos de COVID. La situación económica es bastante mala, está subiendo la inflación. Entonces, normalmente cuando un candidato es incumbente, ya hay un voto de castigo por pésima gestión. Y parece que Bolsonaro sacó muy buena votación precisamente en los estados donde más gente se murió de COVID. Entonces, ¿qué pasó acá? Mira, primero yo creo que la perspectiva de que Lula pudiera ganar en la primera vuelta ha sido más bien una ilusión de ciertos sectores de que una realidad o de que una posibilidad real. Recordémonos que jamás Lula ganó en primera vuelta, mismo cuando tenía por arriba de los 60, 70, 80% de popularidad. Ni Lula ni Dilma jamás ganaron en primera vuelta. Eso es un tema que hay que llevar en cuenta. La fuerza de la derecha en Brasil es muy estructural, muy distribuida por el territorio nacional y eso tiene consecuencias electorales, aun cuando se trata de un gobierno como lo de Bolsonaro, que está bastante aislado y desgastado en la evaluación de su gestión. Entonces, los 48.4% que Lula ganó ayer es un buen resultado. Es su mejor resultado en primeras vueltas. Jamás Lula tuvo esa votación en primera vuelta. Eso es una sorpresa para nosotros porque... Sí, pero en la brecha, la diferencia entre Bolsonaro y él es menor que en las veces anteriores. El tema es que Bolsonaro tuvo una performance más potente de lo que los institutos electorales calculaban. ¿O qué ocurrió en Brasil? Yo creo que hay tres factores que hay que llevar en cuenta. Primero, es un país con un nivel de polarización político-ideológica muy radicalizada en los últimos 6 años. Y eso llevó a que los dos grandes polos de la vida política del país en ese momento, que son la extrema derecha y el PT, tuvieran casi que el monopolio electoral. Haga la suma de los votos de Lula con los votos de Bolsonaro y es casi todo el electorado. O sea, 48.4, 43.2. Nosotros estamos hablando de 92% de los votos en dos candidatos en primera vuelta. Claro. O sea, un alto grado de concentración. Lo que ocurrió es que desapareció en Brasil, prácticamente desapareció lo que nosotros podríamos llamar de la derecha tradicional, la derecha neoliberal, o como decían los derechistas tradicionales y neoliberales, la derecha democrática. ¿Sí? Sencillamente desapareció del escenario político. Bolsonaro puso todo el campo conservador bajo su hegemonía. De la misma forma que el PT tiene todo el campo de izquierda bajo su hegemonía. Entonces, Brasil caminó
en ese proceso electoral en términos de elección presidencial, por supuesto, casi para un escenario de bipartidismo. Esa es la realidad que ha ocurrido. Entonces, el voto conservador, Bolsonaro logró, quizás en las últimas 24, 48 horas, logró reunificar el voto conservador, lo que puede justificar que él tenga estado 7 puntos por arriba de las previsiones electorales. Las previsiones electorales últimas de los dos principales institutos de Brasil en el sábado, son los institutos Datafolha e IPEC. Esos dos institutos calculaban que Bolsonaro tendría como 36% de la votación. Bolsonaro tuvo 7 puntos por arriba de eso. ¿De dónde vienen esos 7 puntos? De la caída de los votos nulos y blancos. Históricamente, en las últimas elecciones presidenciales, Brasil tenía como 10% de nulos y blancos. Se cayó para abajo de los 5%. Entonces Bolsonaro logró convocar el voto nulo y blanco contra el PT. Segundo, Bolsonaro logró sacar votos de lo que acá se llamó de la tercera vía, que son los candidatos ni Bolsonaro ni Lula, que estaba calculado como un bloque, son diversos candidatos, 2 son los principales, Simone Tebet y Ciro Gomes. Se calculaba que ese bloque tendría algo como 13 a 17% de los votos, pero en verdad tuvieron 8%. Bolsonaro logró, por tanto, conquistar casi la mitad de los votos de lo que se llama la tercera vía. Y eso ocurrió regionalmente, y eso es lo más importante de estudiar. Bolsonaro ganó esos 7 puntos, especialmente en los estados de la región más desarrollada del país, que es el sureste y el sur del país. O sea, Bolsonaro tuvo un desempeño superior en São Paulo, donde se imaginaba que Lula le ganaría, en Río de Janeiro, donde también se imaginaba que Lula ganaría, aunque con menor diferencia, y aunque tenga perdido en Minas Gerais, Bolsonaro logró una diferencia pequeña, o sea, se imaginaba una diferencia bastante más grande de Lula en relación a Bolsonaro. Y también en Rio Grande do Sul, donde se imaginaba que Bolsonaro perdería para Lula, y Bolsonaro ganó de Lula. Bolsonaro ganó en 16 de las 27 capitales. ¿Qué eso significa? Que Bolsonaro es representa una corriente política que tiene incidencia sobre las capas medias. Lula, cuando los institutos de encuesta electoral son correctos en sus evaluaciones sobre la votación de Lula, o sea, imaginaban que Lula tendría 50%. Lula tuvo 48.4%, o sea, dentro del margen de error. Hicieron una previsión correcta sobre la votación de Lula. Lo que significa que los votos de la gente más pobre, abajo de los 2 sueldos mínimos, esa gente no ha cambiado de voto, no ha votado por Bolsonaro. Y la votación estupenda de Lula en el nordeste del país es una comprobación de eso. Lula tuvo 2/3 partes del electorado del nordeste. El tema es que Bolsonaro logró dialogar aparentemente con quien gana más que 2 sueldos mínimos, especialmente con quien gana más de 5 sueldos mínimos. O sea, en los estados más desarrollados, la gente de capa de renta, la gente que tiene una renta familiar media, entre 2 por arriba de los 2 sueldos mínimos, en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones urbanas. Hubo, por tanto, un sector de capas medias que aparentemente podría caminar para Lula y que caminó para Bolsonaro. Y era un sector que estaba anulando su voto, que estaba blanqueando su voto, o que estaba indeciso, o que estaba con Ciro Gomes, o aún mismo con Simone Tebet. Entonces, eso es lo que creo que se puede diseñar sobre el proceso electoral de ayer.
Qué interesante, porque finalmente, claro, son los que las capas medias, y eso es bien preocupante. Eso igual, es ¿no? miedo, ¿no? Eso es miedo a una política de Lula. ¿Por qué una persona clase media, Breno, se va a ir por Bolsonaro que es tan extremista? Claro, que lo claro. hizo mal económicamente, que tuvo una consecuencia de muchas muertes en la pandemia? ¿Es por miedo a Lula? ¿O eso logró permear el mensaje de Bolsonaro? La vuelta al Mira, comunismo, cosas lo que así. se pasa, y eso es una larga charla sería necesaria una larga charla para Vente, te entrarnos estamos en esperando, los ven tú a detalles. Chile. Es que lo que se pasa es que las capas medias, ellas tienen una fuerte contradicción con el PT por razones incluso materiales. Porque los gobiernos del PT mejoraron mucho la vida de los pobres y no generaron líos para la vida de los ricos. Ganaron los súper ricos y ganaron los pobres. Pero las capas medias no. Las capas medias se quedaron apretadas entre los muy ricos y los pobres. Las capas medias miraron a los gobiernos del PT como gobiernos que han sacado plata de sus bolsillos a través de los impuestos para entregar esa plata a los pobres, que no se han beneficiado de los gobiernos petistas. Entonces hay una imagen en ese sector social de que el gobierno del PT es malo para ese sector, no es bueno. Y Bolsonaro logró movilizar en 18 con el discurso anticorrupción. Y sigue logrando movilizar esos sectores, no solamente con el viejo discurso contra la corrupción, que es un discurso encantador para esas capas medias, porque finalmente, como quien paga impuesto o quien sabe que paga impuesto en Brasil, son esas capas medias entre los 2 y los 10 sueldos mínimos. Esos sectores son presa fácil de un discurso de que, mira, si usted paga impuestos y no tiene beneficios, es porque los políticos lo están robando. Entonces es un discurso fácil de movilización de las capas medias, pero además de ese discurso, Bolsonaro es un tipo que apuesta mucho en valores liberales que encantan a sectores medios. La idea de emprendedorismo, la libertad individual, la meritocracia, son todos valores que dialogan con esas capas medias. Y yo creo que esa extrema derecha, que es un fenómeno nuevo en Brasil, relativamente nuevo, ella hace una disputa político-ideológica que la izquierda ya no lo hace más. Eso es un fenómeno latinoamericano, ¿eh? Porque yo creo que de alguna forma, me permitan la intromisión, eso ocurre también en Chile. O sea, hay una extrema derecha que hace la lucha por sus valores e ideas de una forma muy radicalizada. Del otro lado, hay una izquierda acá en Brasil que es blandita. O sea, no hace la disputa político-ideológica en los términos que la extrema derecha lo propone. Y eso tiene consecuencias en la formación de mayorías político-electorales en el país. Especialmente tiene consecuencias sobre la capacidad de movilizar la militancia en términos electorales. O sea, la extrema derecha en ese momento tiene capacidad de movilización en Brasil más grande que la izquierda. Y ese es un enorme problema en términos electorales. Yo creo que vivimos cosas muy similares en Chile con el plebiscito que acaba de ganar el rechazo. Porque si uno mira los números brutos totales, la opción apruebo que perdió, en realidad sacó una mayor cantidad de votos que el presidente Gabriel Boric. Entonces se consolida la izquierda o la centroizquierda, pero la derecha en esa pasada logró un tremendo aumento por el voto obligatorio, que es algo nuevo en Chile, pero entonces los votos que normalmente ni llegan. Este punto tuyo sobre los votos blancos y nulos, que al final uno pensaría que no irían por una opción tan extremista, pero los más despolitizados sí están dispuestos a ir a voto
despolitizado es un fenómeno interesante definitivamente, pero se junta con eso el colapso de la centro derecha o la derecha democrática. Y quería preguntar por eso, porque en el Congreso brasileño entraron todos los bolsonaristas más, bueno, de cierta forma con menor legitimidad. Sergio Moro entra en el Senado, hay Damares Alves, ¿cierto? También en el Senado. Y en todas las regiones finalmente muy entraron, fuerte, símbolos de desacreditado, uno pensaría, por la pésima gestión, y no es así. El ministro de Salud, Claro. el ministro de Medio Ambiente, o sea, personas que lo hicieron peor, ahora están en el Congreso y el PT tiene pésimos resultados. O sea, una cosa es que tengo todavía la idea que Lula va a ganar en segunda vuelta, viendo los números. Asumo que piensa lo mismo, pero es imposible tejer una mayoría en el Congreso. Eso es la realidad, ¿cierto? Pero, mira, en términos generales sí, pero el PT no ha tenido una mala performance parlamentaria en las elecciones. ¿No? Ya. Eso no es... No. El PT ha crecido. El PT tenía 56 diputados, va a tener 66 diputados. El PT ha ganado 3 nuevos senadores, tenía solamente 6 senadores, ahora va a tener 9 senadores entre 81. El PT ha logrado, en términos de elecciones subnacionales, reelegir o elegir gobernadores en primera vuelta en 3 estados importantes del Nordeste y está en segunda vuelta en un 4º estado. Eso ha ganado los estados de Ceará, Piauí y Rio Grande do Norte. En Piauí y en Rio Grande do Norte la reelección de la gobernadora Fátima Bezerra, y va a la segunda vuelta en Bahía, que es uno de los Big Five, o sea, uno de los 5 estados principales. Casi ganó en primera vuelta, se quedó por 0.4% de ganar en primera vuelta. Entonces la performance del PT no es suficiente, tiene razón, no es suficiente para articular una mayoría de izquierda en el Parlamento, es real eso, pero ha crecido el desempeño electoral del PT. El tema es que el PT ha crecido un poquito, ha crecido también el PSOL, pero el Partido Comunista de Brasil ha caído, y los partidos de centro-izquierda, el Partido Socialista y el Partido Democrático Trabalhista, también han caído mucho. Entonces el bloque de centro-izquierda es minoritario en el Parlamento, tiene creo que 128 diputados, si se suman todo el arco de alianza de apoyo a Lula. Entonces, evidentemente que no es un arco suficiente para gobernar. La extrema derecha ha crecido, el Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, es el partido con la bancada más grande, ha elegido como 96 diputados. Y esto es nuevo, ¿cierto? Esto sí es un cambio en términos Sí, de claro. la La historia. extrema derecha, el bolsonarismo, mire, la Cámara Baja va a tener 145 diputados del bolsonarismo duro. Va a tener alguna cosa como 85 diputados de la izquierda dura. Entonces, el bolsonarismo gana en eso. Después vamos a tener distintos grados, porque al revés de lo que ocurrió en la elección presidencial, en términos parlamentarios, hubo mucha fragmentación. ¿No? Estamos hablando, creo que, de 28 o 26 partidos con representación parlamentaria. Hay mucha fragmentación. Ningún partido solo tiene mayoría suficiente. Pero el bloque más conservador, el bloque, digamos, que va del bolsonarismo hasta la centro-derecha, es el bloque de mayoría, tanto en la Cámara de los Diputados y más todavía en el Senado, ¿no? Entonces, de hecho, la situación parlamentaria de Lula se gana las elecciones y de acuerdo es la tendencia principal que Lula gane la segunda vuelta, que Lula gane el balotaje. La situación parlamentaria del presidente, de Lula, electo presidente, no va a ser fácil, va a ser una vida dura. Breno, voy a leer algunos comentarios que nos está mandando nuestra comunidad. ¿Qué piensa el público de La Voz de los que Sobran? José Lu dice, toda la derecha con el mismo discurso en toda Latinoamérica. Ángel Paredes, la izquierda tiene que hablar de delincuencia.
Patricia Aldunate dice, al final la plata es lo que mueve todo. Estamos ahogados de neoliberalismo y eso será muy difícil de cambiar. Marisol Soto dice, a Lula lo conocí en la década de los 80. Vino a dar una charla de conciencia sindical a un seminario organizado por organizaciones sindicales en plena dictadura. Fue emocionante escucharlo. Mientras que Ángel Paredes dice, ¿cuántas capas medias hay en Brasil? Pregunta. Y luego Luis Sánchez también dice, hablen del factor alianza, evangélicos y ultraderecha. Ahí hay un par de preguntas que te están haciendo sobre, primero, qué tan grande o cuántas capas medias hay en Brasil, y luego sobre este factor que tiene que ver con la alianza entre los evangélicos y la ultraderecha. Mira, el bolsonarismo es un fenómeno que no se organiza solamente por partidos o principalmente por partidos políticos. El bolsonarismo es un fenómeno transversal. Se organiza por distintos grupos de la sociedad o por distintos grupos del Estado. Yo voy a citar los principales. Los grupos evangélicos, las policías militares y las fuerzas armadas, especialmente las policías militares, que son policías de los estados, de las provincias. Tercero, las milicias paramilitares, especialmente en Rio de Janeiro. Cuarto, los clubes de tiro y caza, que es una novedad, ya existían antes de Bolsonaro, pero se han desarrollado mucho en función de la liberación de armas implementada por Bolsonaro. Entonces, son grupos que hacen parte del bolsonarismo, son grupos transversales que no se organizan en un solo partido político, que no tienen un Estado mayor en el sentido clásico, un comando vertical en un sentido clásico. Es un fenómeno postmoderno, no es un fenómeno vertical, es un fenómeno horizontal que atiende al comando de un jefe que es Bolsonaro. Es un poco lo que era, digamos, en su principio, la estructura del fascismo italiano, que no era propiamente un partido político, sino fasce de combatimiento, o sea, grupos de combate. El bolsonarismo no se organiza como grupos de combate, aunque el bolsonarismo incluya grupos de combate, pero estamos hablando de muchas islas políticos, sociales y culturales que operan bajo, digamos, el liderazgo de Bolsonaro y su familia. Entonces hay que comprender ese fenómeno con esas características y en términos de esas características los grupos evangélicos tienen mucha influencia. ¿Por qué tienen influencia? Porque entregan a Bolsonaro un elemento fundamental para el discurso extremista, que es el discurso religioso, ¿no? Es el discurso religioso. O sea, el discurso que dialoga con sectores populares a partir de un punto de vista de la religión y de una religión que se vincula a ideas como la meritocracia, la libertad individual, los valores conservadores en términos de los derechos civiles como el aborto, la liberación, la descriminalización de la droga o el casamiento, el matrimonio homoafectivo y otros temas, ¿no? Entonces es un cruce de distintos factores que, digamos, permite al bolsonarismo tener el perfil que conocemos. Yo vi el video de Donald Trump haciendo así propaganda para Bolsonaro, ¿cierto? Uno de los... Casi el único líder mundial que apoya a Bolsonaro en esta contienda, pero un símbolo de lo que es el bolsonarismo o el trumpismo a nivel internacional, porque yo me quedé pensando en para quiénes votaron los bolsonaristas antes de Bolsonaro, que es muy similar a la pregunta para quiénes votaron los trumpistas antes de Trump. Y algunos no votaron simplemente, y otros votaron por candidatos mucho más institucionalistas. Entonces lo que estamos viendo es la desinstitucionalización de la derecha,
con este discurso anticiencia, este discurso antivacuna, este discurso que es de afuera del sistema político. Porque al final uno piensa en la derecha tradicional, neoliberal, vinculado con los grandes empresarios y los agronegocios como una cosa de lo bien institucionalista. Y parece que incluso en Brasil los empresarios, los de agronegocios, están dispuestos a ir con una opción mucho más extremista y mucho más inestable en términos de política pública. Y hasta a veces en el manejo económico también. Entonces, esta cuestión cultural que hay una parte que es muy popular de la base evangélica que se está aumentando su influencia cada vez, pero además la desinstitucionalización de los partidos de derecha. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Cuál es la lectura de los partidos, o los partidos que perdieron influencia dentro de la misma derecha, del aumento de poder de esos grupos más extremistas en su propio sector? Mira, no creo que se pueda encontrar las razones principales mirando solamente para la institucionalidad y para el juego partidario. Hay un proceso económico, social, cultural y moral en las sociedades capitalistas de todo el mundo, especialmente en la periferia del sistema capitalista. Esas sociedades están apodreciendo, están generando, primero se ha interrumpido la rueda de la prosperidad. Los hijos viven peor que los padres. Las condiciones materiales de vida de la gente está cayendo en todo el mundo y especialmente en los países de la periferia del sistema capitalista. La percepción general que la gente pasa a tener es que la vida está amenazadoramente empeorando, que la vida es una vida de riesgos, de amenazas sociales brutales. No es más una vida de prosperidad, no es más una vida con un futuro para la grande mayoría de la gente. Y eso va generando en esas sociedades podridas y un fenómeno que vuelvo a repetir, o sea, que repito, es un fenómeno que tiene semejanza con la ascensión del fascismo en Italia. Son sociedades que ingresan en una crisis tan honda y tan larga que va generando en esas sociedades lo que Wilhelm Reich llamaba de la pulsión de la muerte, o sea, una pulsión destructiva, y sectores sociales cada vez más pasan a tener un sentimiento de que lo que existe tiene que ser destrozado. Incluso no es un buen nombre, no es una buena calificación para la extrema derecha llamarla de conservadora. No, ellos no desean conservar la orden, desean destrozarla. Ni tampoco tiene claro programáticamente cuál otra orden quieren poner en sustitución a la orden actual, ¿no? Repitiendo la vieja máxima del Goebbels de Mussolini, Luigi Frede, que decía que el puño es la teoría, o sea, la destrucción, la violencia era la teoría, la destrucción era la teoría. Entonces, hay muchos sectores en esas sociedades que están por la destrucción del sistema. Eso no significa que esa gente se va a la izquierda, hasta porque ya no existe más protagónicamente una izquierda antisistema, una izquierda que también quiere destrozar la orden y poner otra orden en sustitución a través de procesos revolucionarios. Esa izquierda rupturista tiene poca fuerza o no tiene incidencia importante en las sociedades. Y hay una extrema derecha rupturista, una extrema derecha antisistema que captura ese sentimiento creciente en las sociedades, el sentimiento que representa la pulsión de la muerte, la pulsión de la destrucción. Yo creo que ese es digamos, de un punto de vista social, el camino por lo cual se fortalece el neofascismo. Claro, ese neofascismo también se integra por arriba con los intereses de clase, con los intereses de las fracciones burguesas que necesitan del ultraliberalismo para su acumulación de capital, especialmente la mineración, el agrobusiness, la ganadería y los plantadores de soya, por ejemplo,
Y también el capital financiero, o sea, son los sectores predadores, los sectores más predadores del capitalismo que necesitan de ese ultraliberalismo que es representado por la extrema derecha. En cierta medida, nosotros podríamos calificar la corriente de Bolsonaro como la de Kast o como la del argentino que ahora, como Milei. Es un liberal fascismo. Sí, Esa es su característica. Comparto. Ahora, son conservadores también en lo que tiene que ver con temas de derechos Valórico. individuales, ¿no? Claro. Claro. Por eso Sí, es tan nuevo tema el del aborto, proceso. sí. Claro, Son porque antes los conservadores liberales eran en liberales. términos de derechos civiles. Exactamente, muy conservador en términos de derechos civiles. Alejandro Bahamondes dice en Facebook, eso es un trauma de las izquierdas latinoamericanas, el miedo al militarismo, al levantamiento de las Fuerzas Armadas, y es uno de los motivos de las izquierdas tibias en Latinoamérica. Sara Milla Díaz dice, se necesitan proyectos colectivos, ahora se personaliza todo. En YouTube, Yakuza DJ dice, esos votos como en Chile son de personas que le tienen miedo al cambio, que castiga lo que ve y lo que le muestran por la tele y redes. En fin, gente cómoda que a la larga prefiere alegar que cambiar. Ángel Paredes dice, el Congreso en contra, como en Chile. Orlando Wong, buen día a todos desde Alto Hospicio, saludando el triunfo de Lula con la esperanza que ganará en segunda vuelta. Patricio Alonso Vega dice, los países con más desigualdad son los que tienen más violencia y delincuencia, lo cual es muy real. Breno Almant, periodista y analista político, fundador y director de Ópera Mundi, muchas gracias por estar esta mañana para que pudiésemos conversar analizando los datos de lo que pasó ayer en Brasil, que tenía a el mundo entero con los ojos puestos sobre este país latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, Breno. Muchas gracias por la invitación, siempre la orden de ustedes, en lo que yo pueda contribuir en el análisis de ese complicado país que es Brasil. Llámame y acá voy a estar. Chao. Muchas gracias y nos vemos pronto, Breno, porque estamos atentos a lo que suceda el próximo 30 de octubre. Sí. Son muy pocas semanas. Sí, ahí vamos campaña. para más 4 semanas. Eso. Vamos. Acá en Brasil nadie se muere de aburrimiento. Al menos eso es fantástico. Un abrazo. Chao, chao. Otro abrazo.